Hola, muy buenas, espero que estés súper bien. Yo me presento, mi nombre es Sonia. Y hoy vamos a hablar así del amor, señales que a lo mejor ya estoy en una relación que deseo, que ya no vibro en baja autoestima, etc. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like y si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Toda la info estará por aquí. También visita mi web Coffee, donde tengo ahí todas mis tarifas. Y sobre todo, suscríbete, regálame un like. Y si quieres una sesión privada, sobre todo por aquí, activa la campanita. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, Sakura Tarot. Vale, cuando estamos en una relación, que estamos a mejor, que está en nuestra relación, por ejemplo, ya no vibramos en plan, no tenemos, por ejemplo, esa inseguridad. ¿Qué quiere decir? ¿No? Que a lo mejor si esa persona pues tiene su vida como un poco aparte, también le gusta pues a lo mejor pues quedar con sus amigos o amigas, realizar sus hobbies, o mejor es una persona un poco solitaria, pues le gusta pues tener su espacio, ¿no? Es muy importante también el que esa persona tenga su espacio, como su vía a lo mejor de escape de su día a día, su sobrecarga, y a lo mejor su manera de desconectar de la vida, ¿no? También es bueno que cada persona pues tenga su espacio, su rinconcito, como digo yo, sus amistades. ¿Por qué? Porque así también hace que cuando no estéis casi 24 horas juntos os echéis de menos. También a lo mejor también que esa persona se vuelva como a recargar sus pilas, el tener más ganas a lo mejor de conectar para su día a día, a lo mejor también ganas de volver a verte. También es una manera también, que yo siempre digo, ¿no? Aunque tengáis mundos, hobbies diferentes, pues encontrar también a lo mejor un equilibrio, poder hacer hobbies juntos, eso está guay. A lo mejor por ejemplo, ¿no? El típico ejemplo, a lo mejor él le gusta pues el fútbol y a ti pues no, a lo mejor no te gusta estar en un bar ahí pues viene un partido, 2 horas, yo qué sé, me lo invento, ¿no? Pues oye, pues no pasa nada, pues ten tu espacio. O a lo mejor también esa persona le gusta caminar por la naturaleza, o a lo mejor le gusta hacer esto, ver X películas, pues encontrar cosas en común, diálogos en común también, abriros más, aunque según qué temas tengáis diferentes puntos de vista. Es normal, no pasa nada, siempre que haya un respeto. Yo para mí, aunque esa persona tenga diferentes puntos de vista, yo también, pero no me respeta, a ver, para mí son red flags, ¿sabes? O cómo puedes pensar eso, que incluso se cabrea decir, perdona, eso ya es una red flag, cuidado también. Sobre todo también, es muy importante cuando empezamos una relación nueva, lo que sea, sobre todo, no vibrar del pasado. Si tenemos una cita o quedamos con alguien, empezamos con alguien, te hablan mucho de su ex, es que no sé qué de su ex, es que me hizo no sé qué, porque yo estoy herido de mi ex, un consejo ahí no es. ¿Por qué? Porque aún esa persona no ha soltado el pasado, o a lo mejor no siente nada por su ex, pero está herido, ¿sabes? Cuidado, para mí esa persona no está preparado o preparada. Por más que te pueda gustar, más vale que pase un tiempo, que os volváis a encontrar con el tiempo, y cuando esa persona esté sanada, pues podéis tener una relación. O a lo mejor esta persona no, o sea, aún no ha soltado su pasado, mira, hay más veces tener otra cita. También, como yo siempre digo, ¿no? Sobre todo, cuando tengamos una cita, es muy importante, sí, siempre nos hacemos ilusiones, vamos con las ilusiones a ver cómo va, porque yo tengo muchas expectativas. Yo siempre digo, no nos formemos expectativas, sino conforme vaya avanzando la relación. ¿Por qué? Porque a lo mejor quedamos con esa persona, la idealizamos y a lo mejor no es la persona correcta, ¿no? Y a lo mejor entramos en bucle de es que qué rollo las citas, es que no sé qué, ¿no? Y siempre pues cogemos la misma dinámica. Por eso, quedamos, que sale bien, tenemos feeling, oye, pues perfecto, vamos quedando.
Y si tenemos cosas en común de una relación estable, de formar un familiar, a mí me gusta viajar, etc., ¿no? Pues perfecto, para adelante. Si no, ahí no es, por más que nos pueda gustar esa persona. También, a lo mejor hemos conocido a alguien, vamos teniendo contacto físico, pero esa persona, lo típico, a lo mejor me quede para un rato, o a lo mejor, pues, si esta persona quiere algo pero no avanza la relación, o a lo mejor quiere algo físico. Si ves que la cita pasa un mes, pasa dos, pero eso no avanza, o tres, lo que sea, y ves que tú quieres una cosa y esa persona te ha dicho cierta cosa pero no está cumpliendo, yo de ti o hablaría, o a lo mejor ahí no es. ¿Por qué? Porque a lo mejor es una persona que no está preparado para tener una relación. O sea, cuidado también con eso, porque a lo mejor estás perdiendo el tiempo con alguien que a lo mejor no te está dando lo que tú deseas o quieres, buscando, o lo que tú buscas en una relación, y a lo mejor estás perdiendo el tiempo con esa persona. O sea, más vale que cortes y a lo mejor conozcas a otra persona. ¿Puede sonar frívolo? Puede sonar, pero yo siempre digo, ¿no? El tiempo es oro, y si yo estoy invirtiendo mi tiempo en una persona, mi tiempo libre, es que eso avance. Si a lo mejor, no avanza, pues a lo mejor tenemos puntos diferentes de la vida, por más que me guste esa persona, y me ha pasado, y me ha jodido, sí, he sentido que he perdido el tiempo. Pues mira, pues ahí no era, pues mira, pues ya conoceré a esa persona. Y sobre todo, también, lo que empieza rápido, rápido se va. Nos ilusionamos rápido, etc, etc. Me parece estupendo. Yo también, todos hemos tenido 20 y pico, el amor de nuestra vida, nos ilusionamos. Pero, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor esa persona empieza todo muy rápido, sacamos lo mejor, etc, etc. Pero claro, luego a las semanas, esa persona de la atención que te dedicaba, a lo mejor ya no te la dedica. A lo mejor muchas personas les pasa, ¿no? De que a lo mejor te conquisto, ya tengo lo que quiero, pero a lo mejor luego se da cuenta al mes que no es lo que quiere en esa relación, o no eres su persona especial, y a lo mejor no sabe cómo dejarte, ¿vale? Aunque suene duro. Entonces, más vale, que yo siempre recomiendo ir poco a poco. Sobre todo, ¿qué es lo que tú buscas en las primeras citas? En una relación, tus horarios, tus hobbies, vamos a encontrar un equilibrio en diferentes áreas. O sea, es muy importante marcar siempre para que eso funcione, para que luego no nos encontremos como sorpresa de en plan, ¿tú quién eres? Ahora ya que me has conquistado, ya me tienes, pues ¿qué es lo que pasa, no? Pues no eres la persona que me has vendido. Entonces, para no tener esos desengaños, porque si vamos acumulando desengaños, llegas un momento que te vuelves una persona fría, no crees en el amor, te bloqueas tu corazón con personas que a lo mejor no estaban o no estaban destinadas, pero para ti, a lo mejor hemos encabezonado a esta persona así. Os lo digo también por mi experiencia, pero bueno, pues mira, a mí esa experiencia pues me ha servido pues a lo mejor en seleccionar más qué es lo que quiero en mi vida sentimental y lo que no, y ya está, y no pasa nada. Perdemos el tiempo, y ¿qué es lo que pasa? Que a lo mejor cuando conocemos a la persona correcta, pues a lo mejor la dejamos ir. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, y no pasa nada. Sobre todo también, si estáis viviendo, habéis conocido a alguien espectacular, pero esa persona no sientes de que puede ser el amor de tu vida, pero no es el momento por circunstancia, porque a lo mejor esa persona se acaba de separar y tiene que solucionar pues problemas personales, y más si tienen hijos, o a lo mejor, no sé, está pues trabajando en algún horario, a lo mejor no tiene ese tiempo que pueda dedicarte, o a lo mejor no ha sanado, o mil circunstancias. Tampoco nos hace falta que nos derivemos en el amor, a lo mejor puede ser familiar. No tires la toalla. El tiempo, yo siempre digo, si esa persona es para ti, está destinada para ti. O sea, si ahora no es para ti, pues bueno, pues vamos haciendo otras cosas, y confía que por A+B esa persona, el universo, llámalo como tú quieras, te lo pondrá a tu alcance.
Y bueno, esto es lo que tengo para ti. Muchísimas gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Suscríbete, regálame un like y sobre todo activa la campanita para que YouTube te pueda avisar. Y sobre todo también si quieres una sesión privada conmigo, escríbeme a cucatarot@gmail.com. Sígueme en mis redes sociales, toda la info estará por aquí abajo. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.